Desempeñado como profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Por último, ha llevado los programas de verano en la Universidad de Berna, Suiza y Hong Kong, a quien le agradecemos cordialmente por su presencia. Por otro lado, recordarle a los participantes que al final la exposición se contará con 15 minutos para el segmento de preguntas. Señalados estos puntos, le doy el pase al doctor para que pueda iniciar con el curso. Muy buenas noches. Muchas gracias nuevamente a Égida y Edexcal por la invitación. Hace un momento perdí la señal y no sé qué pasó. Pero bueno, me he arreglado ese problema. Voy a justamente compartirles la diapositiva de la clase de hoy. Como ya lo mencionaron, hoy vamos a ver los siguientes temas, ¿no? Dentro del procedimiento administrativo electrónico vamos a empezar con los términos importantes o relevantes para esta materia, ¿no? Lo que es el procedimiento electrónico, lo que es el expediente electrónico y la notificación electrónica, ¿no? Entonces, comencemos pues así con un poco de términos que pueden ser relevantes justamente en el marco de estos temas, ¿no? Gobierno electrónico, ¿no? Gobierno electrónico es el uso de las tecnologías de información y comunicación para redefinir la relación del gobierno con los ciudadanos y la industria, mejorar la gestión de los servicios, garantizar la transparencia y la participación y facilitar el acceso seguro a la información pública, apoyando la integración y el desarrollo de distintos sectores. Entonces, es muy evidente que las nuevas tecnologías, las que nos permiten establecer mecanismos de comunicación, son muy útiles, ¿no? Para el Estado en particular, significan ahorro de costos, ¿no? Incluso, dado que necesitan menos soporte de papel, un impacto ecológico también, ¿no? Pueden llegar a ser incluso hasta más seguros que los soportes de papel, ¿no? Y finalmente también facilitan el acceso en principio, porque obviamente estas tecnologías acortan las distancias y permiten que cualquiera pueda, de cualquier parte del Perú, se pueda comunicar con cualquier institución eh, por mecanismos de comunicación a distancia, ¿no? Correo electrónico u otros. Ahora, ¿qué es un expediente electrónico? El expediente electrónico se construye en los trámites o procedimientos administrativos en la entidad y lo que hace es agrupar una serie de documentos o anexos que se identifican como archivos, sobre los cuales interactúan los usuarios internos o externos de la entidad, los usuarios internos de la entidad, los trabajadores de la entidad. Los usuarios externos a la entidad podrían ser los mismos, eh, los administrados, ¿no? Que tengan los perfiles de acceso o permisos autorizados, ¿no? Entonces, el expediente electrónico en realidad no se diferencia del expediente común, físico, ¿no? Salvo por el hecho de que no es tangible, ¿no? Y simplemente es la agrupación de archivos, ¿no? De la producción propia de la administración como los que fueron recibidos por la administración. O sea, igualito que un expediente físico, pero con la característica de que simplemente es digital. El acuse de recibo. El acuse de recibo se refiere a procedimientos que registran la recepción y validación de la notificación electrónica personal recibida en el domicilio electrónico. Entonces, el acuse de recibo, como su nombre indica, lo que da es una constancia, ¿no? Un acuse, una constancia de recepción,
de la notificación electrónica, ¿no?, en determinado domicilio electrónico, de tal modo que impide rechazar el envío y da certeza al remitente de que el envío y la recepción han tenido lugar en una hora y fecha determinada a través del sello de tiempo electrónico. Entonces, es muy evidente que en todos los procedimientos administrativos, por la existencia de los plazos, las fechas, e incluso las horas en algunos procedimientos, son sumamente importantes. Y en ese sentido, si es que se van a usar notificaciones hacia domicilios electrónicos, por ejemplo, hacia correos electrónicos, entonces es importante saber, tener una certeza de que fue recibido. Y por eso existe el procedimiento o el mecanismo de acuse de recibo, que cuando entremos justamente a ver la LEPAJ vamos a ver cuál es la gran importancia que tiene el acuse de recibo. Bueno, la dirección de correo electrónico es el conjunto de palabras que identifican a una persona que puede enviar y recibir un correo, ¿no? Cada dirección siempre es única y pertenece siempre a la misma persona. El domicilio electrónico está configurado por la dirección electrónica que constituye la residencia habitual de una persona dentro de un sistema de intermediación digital. Un sistema de intermediación digital es un sistema web que permite la transmisión y almacenamiento de información, ¿no? Es una web. Entonces, esta es la residencia habitual de una persona y a través de ella puede realizar la tramitación confiable y segura de las notificaciones, los acuses de recibo, ¿no?, y demás documentos requeridos en sus procedimientos, ¿no? Entonces, básicamente, el domicilio electrónico es el que el administrado señale como su residencia habitual, su punto donde lo pueden encontrar, a donde le pueden mandar las notificaciones, a donde se le puede hacer los requerimientos, ¿no?, etcétera, etcétera. En el caso de las personas jurídicas, el domicilio electrónico se asocia a sus integrantes, lo que significa que los miembros de una persona jurídica se entienden notificados cuando me dirijo al correo electrónico, por ejemplo, de la persona jurídica correspondiente. Es equivalente funcional, pues, al domicilio físico. La notificación electrónica personal, en virtud del principio de equivalencia funcional, la notificación electrónica personal de los actos administrativos se realizará en el domicilio electrónico o en la dirección oficial de correo electrónico de las personas por cualquier medio, siempre que se permita la recepción, integridad, fecha y hora en la que se produce. Si la notificación es recibida, esto es importante, si la notificación es recibida en un día u hora inhábil, ¿no?, vamos a suponer que días u horas inhábiles, en este particular caso, puedan ser justamente sábados, ¿no?, por ejemplo, domingos, o en horas inhábiles, 8 de la noche, 7 de la noche de un día de semana, medianoche, etc., ¿no? Entonces, si la notificación fuera recibida en un día u hora inhábil, surte efectos, siguiendo la regla general también para los textos, para el mundo no digital, surte efectos al primer día hábil siguiente a dicha recepción, ¿no? Entonces, la administración no necesariamente está limitada a realizar los actos de notificación en, digamos, en un día hábil, ¿no? Podría hacerlo en un día inhábil, obviamente esto no va a perjudicar al administrado, esto significa que simplemente todos los plazos comienzan a surtir efectos a partir del día hábil siguiente a dicha recepción, ¿no? Neutralidad tecnológica
se refiere a un principio de no discriminación entre la información consignada sobre papel y la información comunicada o archivada electrónicamente. Es muy común, no solamente en Perú, pero que a la gente le gusta su papel, ¿no? Quiere tener un papel, quiere guardarlo, quiere tenerlo, quiere verlo, quiere tocarlo, ¿no? Quiere archivarlo, ¿no? Y eso hace que, si eso sucede, digamos, con cualquiera de nosotros, con mayor razón los funcionarios públicos, ¿no? Que ya están acostumbrados, obviamente, a un sistema de papel y de mucho papel. Entonces, precisamente esta neutralidad tecnológica lo que asegura es que tiene el mismo valor la información consignada en papel que la información consignada electrónicamente, en tanto hablemos de documentos equivalentes. En otras palabras, la resolución o el acto administrativo que se notifique de manera electrónica vale igual que si se hubiera hecho por medios tradicionales de papel. Asimismo, implica la no discriminación, preferencia o restricción de ninguna de las diversas técnicas o tecnologías que pueden utilizarse para firmar, generar, comunicar, almacenar o archivar electrónicamente la información. ¿Tiene sentido? La administración pública tiene que usar la tecnología que pues, se considere más eficiente o más accesible a ella, obviamente también de cara a que sea pues, útil, ¿no? Amigable, ¿no? Con los administrados, ¿no? Pero en principio no tendría por qué atarse a ningún tipo de tecnología en particular. De hecho, eso lo vemos ahorita, ¿no? En pequeña escala. Dada el contexto del coronavirus, hay, por ejemplo, audiencias que se realizan a través de videollamada, pero esas videollamadas pueden ser a través de muy diferentes mecanismos. Algunas instituciones están usando Zoom, algunas instituciones están usando Teams, algunas instituciones están usando otros mecanismos, ¿no? Google Meet, por ejemplo. Entonces, no hay, no hay por qué preferir necesariamente una a la otra, ya dependerá de la costumbre, las necesidades o los números tecnológicos que puedan tener las administraciones públicas respectivas para el uso de sus tecnologías. No repudio es la imposibilidad para que una persona pueda desdecirse de sus actos cuando ha plasmado su voluntad en un documento y lo ha firmado en forma manuscrita o digital. Eso es bastante evidente, ¿no? Cualquier persona, tanto la administración pública como los administrados, no podrían renegar de los actos propios, o sea, los propios actos que han realizado, no los puedes desconocer, obviamente, en tanto esto se haya plasmado en un documento firmado, ¿no? E incluso firmado digitalmente. La firma digital vale tanto como la firma manuscrita. Justamente, firma digital es aquella firma electrónica que utiliza una técnica de criptografía, ¿no? de claves, ¿no? Basada justo en el uso de un par de claves único asociadas asociadas de esta manera una clave privada y una clave pública que se relacionan entre sí, de tal forma que las personas que conocen la clave pública no pueden derivar de ella la clave privada, ¿no? Y equivale esto a la firma manuscrita. La firma digital, hay que tomar en cuenta que cuando se habla de firma digital en estricto hablando, estamos hablando de una clave o de un conjunto de claves. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo solicito tener mi firma digital, ¿ya? Solicito a RENIEC tener mi firma digital porque soy parte de una institución pública y la necesito. Entonces,
lo que hago es, RENIEC me va, bueno, los trámites pueden variar un poco dependiendo del contexto, si estamos pre o post coronavirus, pero, pero básicamente lo que RENIEC eventualmente me va a dar es un programa que yo voy a tener que instalar en algún dispositivo. Puede ser pues, en mi laptop, podría ser en mi desktop, ¿no? Principalmente. Y ese dispositivo entonces, cuando yo ingrese a él, me va a dar la posibilidad de firmar digitalmente mis documentos. Es decir, dejar una constancia, ¿no? Que ineludiblemente implique que yo soy el que ha firmado ese documento. Es una garantía de seguridad. Incluso existe, entonces eso se queda en mi dispositivo, digamos, en mi laptop. En mi laptop puedo realizar eso ingresando adicionalmente, cuando ingreso al programa, una clave que obviamente es personal, que solamente tengo yo, y con ese mecanismo es que yo puedo firmar digitalmente. Por lo tanto, la firma digital no es la imagen que se realice en el documento. De hecho, por la firma digital, ya normalmente ya no va a tener esa imagen, sino va a tener alguna otra, ya no va a estar la rúbrica, sino va a estar alguna otra imagen en su reemplazo, ¿no? Pero esta imagen solamente es para darnos justamente la idea, la sensación, la seguridad de que estamos en un entorno más familiar, en un entorno más conocido, en un entorno de firma, digamos, manuscrita. Pero la verdadera firma digital, el verdadero valor de la firma digital está en la clave, en el hecho de que nadie más que el que firma tiene esa clave y por lo tanto cualquier documento que esté firmado de forma digital implica necesariamente que el identificado con esa firma digital lo firmó, ¿no? Así lo haya hecho otra persona, ¿ya? Así haya otra persona que se metió a mi laptop y supuestamente usó mis claves, pues la responsabilidad es como si yo lo hubiera firmado. Esto es lo que les mencionaba de los estampados. Cuando el documento es firmado, aparece algún estampado. Generalmente las instituciones públicas ponen el logo de la institución y obviamente ponen cuáles son los datos del firmante, ¿no? Firmado digitalmente por fulanito de tal. Y dice algo más, bueno, dos cosas más importantes. Pone el motivo y en el motivo, si dice soy el autor del documento, es como si fuera la firma manuscrita que ya conocemos. Pero a veces dice doy visto bueno, simplemente es la pequeña rúbrica, el visto que se le da, pero que no es la firma definitiva. ¿Ya? Exactamente como sucede en el mundo no digital, un documento en la administración pública normalmente será, obviamente, firmado por el jefe responsable, pero será rubricado también por el dependiente que realizó ese, vamos a suponer, ese informe, ¿no? Un informe que es firmado por el jefe del área, pero que como ha sido preparado por un analista, tiene la rúbrica del analista, ¿no? Entonces, el sistema de firmas digitales me permite ambas cosas, firmar y también rubricar. Y bueno, otra cosa importante que sale en el estampado es la fecha, ¿no? La fecha y hora en la que se ha firmado. Entonces, repito, esta no es en sí mismo, esto solamente es un estampado, este no es la firma en sí misma. La firma en sí misma es esta combinación de claves que me aseguran que el documento fue firmado por una persona específica, la dueña de esa clave. Pero el estampado ayuda a sentirnos un poco más familiarizados con la existencia de algo similar a la firma manuscrita o a la rúbrica manuscrita.
Los servicios digitales son los servicios administrativos que son provistos de forma total o parcial a través de Internet o alguna red equivalente y que se caracteriza por ser automático, no presencial y utilizar de manera intensiva las tecnologías digitales para la producción y acceso a datos y contenidos que generen valor público para los ciudadanos y personas en general. Hay obviamente muchos servicios digitales que puede dar la administración pública, ¿no? Eh, Desde brindar copias, ¿verdad? Eh, pero uno que a mí me gusta destacar, porque en verdad es, para comenzar, es muy útil y es bastante reciente, es por ejemplo el Indecopi. El Indecopi tiene varios servicios digitales que brinda a los ciudadanos y están pues, entre otros, ¿no? Está este sistema que es el sistema Busca tu marca, ¿no? Que es una plataforma que te lleva bastante paso por paso cómo registrar tu marca. ¿No? Y la parte quizás más importante de este registro está en la consulta que se puede hacer de las marcas que ya están inscritas. ¿Por qué es súper importante para un ciudadano interesado en realizar un negocio, en ingresar al buscador gratuito de marcas del Indecopi? Porque si ya existe una marca igual o parecida, ¿no? Para productos iguales o parecidos, no te la van a conceder, ¿no? No te la van a conceder y entonces habrás hecho el trámite y habrás perdido tiempo y dinero, la tasa del procedimiento, por gusto. Entonces, justamente para evitar eso, siempre es un paso importante realizar la consulta de si la marca es viable. Y ese es un servicio que ahora, por ejemplo, el Indecopi da de manera gratuita, ¿no? Justo un poco antes, alrededor, entre finales del año pasado e inicios de este año, finales del año pasado, es que se creó este sistema. Antes, la búsqueda de marcas solamente había, pues, en un momento solamente había una manera, ¿no? Tenías que ir al Indecopi, pagar tu búsqueda y esperar a que te den los resultados, que podía ser pues en una media hora o menos, o dependiendo de la cantidad de resultados, hasta algunos días, ¿no? Y ya con esa información en papel que te daban, revisaba si te convenía o no te convenía solicitar determinada marca, ¿no? Luego a eso le fueron añadiendo la posibilidad de que empresas o quizás estudios de abogados que hicieran búsquedas constantes de marcas, tener un servicio en línea, ¿no? Pagar una cuota o pagar una mensualidad, no, pagar anualmente, un pago anual, y eso daba derecho a una cierta cantidad de búsquedas en el sistema y uno entraba al sistema a través de una clave, ¿no? Y ahora, ya avanzando mucho más en el sentido de que la información sea transparente y que crea valor justamente para los administrados, tenemos lo que es el buscador gratuito de marcas. Y similares versiones de esto, de esta plataforma, existen para la búsqueda de obras registradas, por lo menos las obras que están en dominio público, las que ya no cuentan con derechos de autor, y también para las patentes, es decir, para la búsqueda de inventos, ¿no? Inventos registrados y protegidos por el Indecopi. Entonces, Indecopi, como tiene varias áreas, tiene varias de estas, varios de estos servicios digitales que se brindan. Lo que les mencionaba, ¿no? Las sesiones virtuales de órganos colegiados, ¿no? Donde pueden deliberar, votar y decidir en conferencia virtual utilizando los medios electrónicos idóneos y dejando constancia de lo actuado. Esto ha cobrado particular importancia en este momento, ¿no? Por la pandemia,
ya que para justamente evitar las reuniones presenciales se realizan estas sesiones virtuales, ¿no? Cada quien en su casa, los vocales, así como el personal administrativo que corresponde estar dentro de la sesión, ¿no? Analistas, por ejemplo, e incluso dependiendo del tipo de sesión, porque podría ser hasta una audiencia brindada a un administrado, eh, darle, ¿cómo se dice?, que también participe, ¿no? Que también participe a través de X mecanismos. Todavía, obviamente, como esto es bastante novedoso, bastante nuevo, hay a veces preguntas operativas que se generan entre los trabajadores públicos y que no tienen pues una respuesta definitiva, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? En las sesiones virtuales, una pregunta podría ser, pero ¿y tienen que ser con la cámara prendida las sesiones? ¿Todos? Tanto los miembros de la administración pública, bueno, los vocales por lo menos, y también el administrado si es que está allí. En principio sí, tendría sentido que sí se vean para que simulen en todo caso un poco más lo que es la experiencia normal y también para poder tener cierta seguridad respecto de la identidad del que está presente, ¿no? Que esté presente todo el tiempo. Pero en realidad, como también hay limitaciones tecnológicas y tener la cámara prendida muchas veces involucra que la conexión se pierda o sea de mala calidad, tampoco es raro que las sesiones se realicen con las cámaras apagadas. No hay una regla, simplemente lo que a la administración le parezca mejor, pues lo experimentará y si no le parece bien, quizás la siguiente vez haga un cambio, ¿no? Pero son pequeños detalles que no se había nadie nunca puesto a pensar porque no se le había dado la suficiente importancia a estos procedimientos. Siempre se privilegió en la gran mayoría de instituciones, hay excepciones, pero en la gran mayoría de instituciones lo que era la digitalización, la virtualización, era bastante limitado, ¿no? Y de golpe se ha tenido, por efecto de la pandemia, que realizar todas las cosas y bueno, algunas cosas se han quedado con pequeñas dudas, ¿no? Eh, por lo menos esta de si prendida la cámara, apagada la cámara, pues no es tan importante, pero es una pregunta operativa. También está el término de interoperabilidad de la información. Esa es la capacidad de interactuar que tienen las entidades administrativas diversas para alcanzar objetivos que hayan acordado conjuntamente, recurriendo a la puesta en común de información y conocimientos a través de los procesos y el intercambio de datos entre sus respectivos sistemas de información. Esta interoperabilidad de la información es, diría yo, es uno de los aspectos más importantes y más valiosos que puede tener la tecnología. O sea, aparte de que es muy importante que la administración le dé accesos, ¿no? Digitales a los administrados para que accedan, por ejemplo, a información, ¿no? Porque eso elimina el tener que desplazarse hacia la institución, que puede ser muy complicado si es que estás muy lejos, ¿no? Incluso puedes acceder desde otro país, ¿no? Entonces, tener una información transparente y disponible al administrado es súper importante, pero algo que es tan o más importante que eso es que las diferentes administraciones públicas, que los diferentes entidades dentro de la administración pública puedan compartir información, porque muchas veces se necesitan mutuamente, ¿no? Es decir, la información que tiene una entidad es la que necesita otra entidad para realizar su procedimiento o para realizar determinada investigación. Entonces, el cruce de información es bien importante, ¿no? Entonces, ese aspecto de la interoperabilidad de la información, es decir, el intercambio de datos, el intercambio de información entre diferentes entidades es súper importante y se está avanzando en ello. Estamos bastante mejor que hace unos años, pero todavía es
limitado, ¿no? Lo ideal, obviamente, será llegar al punto en el cual las entidades estén interconectadas, ¿no? Todas o la gran mayoría, o en todo caso, haya una fácil interconexión con la principal información de cada entidad, ¿no? De los registros, ¿no? Ejemplo, un ejemplo desde el punto de también las marcas, ¿no? Cuando uno quiere registrar una empresa, uno va a registros públicos, pasa por el procedimiento de registros públicos para finalmente constituir una empresa. Y obviamente a la empresa le pone un nombre, ¿no? Y ese nombre tiene que estar también disponible. Es decir, no debe haber otra empresa que tenga un nombre idéntico, porque si no, no se puede realizar el registro. Y no hay ningún problema. Y después de constituida esa empresa, esa misma persona decide que quiere que el giro del negocio, ¿no? Es decir, el producto o servicio que ofrece, tenga el mismo nombre que le puso a su empresa, ¿no? El nombre oficial con el que su empresa funciona en el mercado. Y se va a Indecopy al registro de marcas, ¿no? Y solicita esa marca. Y resulta que alguien más ya la tiene. Entonces, se queda este empresario con un sinsabor. ¿Por qué? Porque los registros no están vinculados. Entonces, al registro de SUNAR, de los registros públicos, básicamente, en los hechos, no le interesa lo que haya en el registro de marcas. Y en el registro de marcas, de signos distintivos del Indecopy, no le interesa, en los hechos, los nombres que ya estén registrados a nombre de empresa, o lo mejor dicho, el registro de nombres de las empresas. Digo que en los hechos no les importa porque cuando han habido conflictos, básicamente cada una de estas entidades ha dicho, bueno, yo me rijo por mi registro. Lo que esté en mi registro vale y lo que esté en otros registros ni lo veo. Entonces, en los hechos no se comunican estos registros, a pesar de que sí existe la obligación de establecer mecanismos para justamente evitar estos problemas, ¿no? Pero es una tarea pendiente, ¿no? En esto de la interoperabilidad de la información, es importante destacar la plataforma de interoperabilidad del Estado, de las siglas PIDE. Es una infraestructura tecnológica que permite el intercambio electrónico de datos entre entidades del Estado a través de Internet, telefonía móvil u otros medios. Entonces, aquí hay un pequeño ejemplo, al menos bajo la estructura de lo que usa la SUNEDU, ¿no? Te da acceso a los antecedentes penales, a los antecedentes policiales, a los antecedentes judiciales, a la partida registral, o sea, el acceso a SUNAR, ¿no? A la titularidad de dominio para poder revisar justamente cuáles son los bienes que están a nombre de una determinada persona, por migraciones, el carnet de extranjería, y el CONAREME, que tiene que ver con unos temas específicos de salud, ¿no? Un registro de salud. ¿Y por qué, por ejemplo, el Indecopy? ¿Por qué SUNEDU tiene este acceso PIDE y lo necesita para sus analistas? Porque del análisis que hacen de la responsabilidad de las universidades, ¿no? Dentro de ese análisis de la responsabilidad de las universidades en las conductas que realizan, hay casos en donde se necesita acceder a saber las características de los bienes, por ejemplo, que tiene la universidad. Entonces, para eso se necesita la titularidad de dominio. A saber qué bienes tiene la universidad, entonces entra a registros. O saber las características que puede tener la universidad. Imaginemos que la universidad es una sociedad anónima, de las cuales hay varias universidades que son sociedades anónimas. Y me puede interesar saber, bueno, quiénes fueron los fundadores, ¿no? de esa universidad como sociedad anónima. Bueno, entonces entraría a la partida de SUNAR, ¿no? Así como los antecedentes penales, policiales y judiciales de los miembros, las autoridades que tienen las universidades, y bueno, el sistema de CONAREME por el tema de salud, por los programas de medicina que se brindan.
Y, aunque aquí no sale, otro acceso muy importante de interoperabilidad es el acceso a RENIEC, ¿no? Que siempre está un poco más restringido, porque siempre da un poco de miedo en general a la administración pública de que demasiadas personas tengan acceso a la base de datos del RENIEC por mal usos que se le puedan dar, ¿no? Pero el acceso a RENIEC, justamente para poder ver el número de DNI, el nombre completo de la persona y el domicilio, es un recurso muy valioso, porque justamente cuando quiero notificarlo en su domicilio, busco su domicilio en RENIEC, ¿no? Así como para dirigirme por sus nombres completos con perfecta identificación. Muy bien, entonces entremos al tubo de la LEPAJ. Procedimiento administrativo. Esto solamente es para recordar, nada más, ¿no? Entonces, ¿cuál es la definición de procedimiento administrativo? En general, es el conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca efectos jurídicos individuales o individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados. El conjunto de actos y diligencias dirigidos a la emisión de un acto administrativo que produzca, pues, los conocidos efectos individuales, la concreción de los intereses, obligaciones o derechos de los administrados. Entre el procedimiento administrativo tradicional y el electrónico solamente se diferencian en el empleo de las nuevas tecnologías, ¿no? Ya sea para todo el procedimiento o solo para parte del procedimiento. Ya que los plazos, las garantías al administrado, por ejemplo su derecho de defensa, los deberes de la administración pública, el deber de notificar, la responsabilidad de la administración, por ejemplo en caso de que después el superior anule, ¿no? Declare nula la resolución de la primera instancia, ¿no? Hay responsabilidad por este mal resolver que se hizo. En todos los casos son iguales en cualquiera de los dos procedimientos, tanto el tradicional como el electrónico. Allí no hay diferencia. Muy bien. El procedimiento administrativo electrónico es, pues, un instrumento de la administración electrónica referida al inicio, conclusión y tramitación formal de los expedientes, así como de las herramientas que lo hacen posible. Dentro de estas herramientas están la firma electrónica, que ya mencionamos, y la notificación electrónica. Muy bien, ¿qué nos dice la LEPAJ respecto del procedimiento administrativo electrónico? Nos indica primero que sin perjuicio del uso de medios físicos tradicionales, el procedimiento administrativo podrá realizarse total o parcialmente a través de tecnologías y medios electrónicos, debiendo constar en un expediente, escrito electrónico, que contenga los documentos presentados por los administrados, ¿no? Por terceros, o sea, personas que no son parte del procedimiento, y por otras entidades, así como aquellos documentos remitidos al administrado, ¿no? Entonces, básicamente me dice que el procedimiento, o justamente se refiere a la realización del procedimiento normal, tradicional, pero a través de medios electrónicos, ¿no? Y obviamente archivando todos estos documentos como si fuese de la manera tradicional o con las mismas exigencias que se hace para la manera tradicional. El procedimiento administrativo electrónico deberá respetar todos los principios, derechos y garantías del debido procedimiento previstos en la presente ley, sin que se afecte el derecho de defensa ni la igualdad de las partes, debiendo prever las medidas pertinentes cuando el administrado no tenga acceso a medios electrónicos. Bueno, cuando el administrado no tiene acceso a medios electrónicos, lo que se tienen que usar son las vías tradicionales, ya sea para
notificarle, ¿no? De manera principal o complementaria, o por publicaciones también, vía publicación. Entonces, muy importante no afectar el derecho de defensa de las partes. Típico de esta situación de pandemia ha sido el problema de las instituciones para notificar determinados actos, ¿no? Con motivo de la pandemia se suspendieron muchos procedimientos, una gran cantidad de procedimientos se suspendieron, pero eso solamente afectaba la caducidad del procedimiento, es decir, el plazo máximo que puede durar un procedimiento administrativo, pero no afectaba la prescripción, no afectaba la posibilidad de que por el transcurso del tiempo ya no se pueda perseguir determinada conducta. Entonces, ante esa situación, varias entidades públicas tenían el problema de que la prescripción ya los estaba alcanzando, o en todo caso incluso la caducidad estaba próxima a terminar una vez que se levantara la suspensión de los procedimientos. ¿Y qué motivó esto? Ha motivado, por ejemplo, en algunos casos, que algunas entidades de la administración pública notifiquen donde sea, notifiquen electrónicamente donde sea, ¿no? Es decir, detecté que en algún momento un administrado mencionó un correo electrónico y lo notifico allí, ¿no? Cuando en realidad ese no ha sido solicitado ni ha sido autorizado por el administrado como su domicilio electrónico, ¿no? Ahora, obviamente, nada impide que a fin de poder realizar la notificación en el domicilio correspondiente, si yo tengo una dirección electrónica, un correo electrónico, ¿no? Le pueda escribir a ese correo, pero no para notificarlo formalmente, sino para solicitarle, ¿no? Determinada acción, ¿no? Que se suscriba a una casilla, que me brinde una dirección de correo electrónico válida para poder realizar, para poder continuar con el procedimiento, ¿no? O alguna otra, bueno, finalmente que la persona me señale su domicilio en un contexto de este tipo, ¿no? De pandemia y electrónico. Entonces, esta situación de notificar en cualquier dirección electrónica no se puede usar, no se puede notificar así, no se debe notificar así. Repito, lo que sí se puede es utilizar, bueno, las direcciones electrónicas que uno vea para solicitar, pues, no una comunicación oficial, sino una comunicación un poco más informal, se le solicite al administrado que por favor precise, ¿no? Y esto obviamente porque no se puede hacer en el contexto actual una notificación en el domicilio físico, ¿no? Y tomó a todo el mundo de sorpresa. Los actos administrativos realizados a través del medio electrónico poseen la misma validez y eficacia jurídica que los actos realizados por medios físicos tradicionales. Eso ya lo habíamos señalado. Las firmas digitales y documentos generados y procesados a través de tecnologías y medios electrónicos, siguiendo, claro está, los procedimientos definidos por la autoridad administrativa, tienen la misma validez legal que los documentos manuscritos. La firma vale tanto como la firma manuscrita. Y los actos administrativos a través de medios digitales valen lo mismo que los actos administrativos que están plasmados en papel. Mediante decreto supremo refrendado por la PCM se aprueban lineamientos para establecer las condiciones y uso de las tecnologías y medios electrónicos en los procedimientos administrativos junto a sus requisitos, ¿no? Entonces, es
trabajo futuro de la PCM. El expediente electrónico. El expediente electrónico está constituido por el conjunto de documentos electrónicos generados a partir de la iniciación del procedimiento administrativo o del servicio prestado en exclusividad en una determinada entidad de la administración pública. El conjunto de documentos electrónicos, así como en el expediente normal, es el conjunto de documentos que integran o que forman parte del procedimiento, ¿no? Y que representan el procedimiento o que constituyen la prueba tangible del procedimiento. Lo mismo ocurre con el expediente, pero de manera electrónica. Y como es igual, el expediente electrónico, igual que el físico, necesita tener un número de identificación único e inalterable que permita su identificación unívoca dentro de la entidad que lo origine. Y dicho número permite a su vez su identificación para efectos de un intercambio de información entre entidades o por partes interesadas, así como para la obtención del mismo en caso corresponda. Por ejemplo, ahora en el contexto de la pandemia y de la cuarentena, incluso que algunas regiones todavía mantienen, y del el mínimo contacto que se debe tener para evitar los contagios, este intercambio de información se está dando pues por medios digitales, ¿no? Es decir, vamos a suponer que estoy en una entidad y el Ministerio Público está investigando un posible delito y requieren información respecto de algún administrado que yo sancioné, por ejemplo, ¿no? O de los integrantes de una persona jurídica que estuvieron involucrados en algún incumplimiento, o la existencia de alguna licencia o autorización para realizar determinada actividad. Entonces, diferentes tipos de información, ¿no? Obviamente me la van a pedir con el sustento correspondiente, ¿no? No solamente un informe, sino, por ejemplo, piezas del expediente, o yo mismo tengo interés como administración pública en remitírselo a una procuraduría, en remitírselo al Ministerio Público, en remitírselo a un ministerio, en remitírselo a la policía, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, obviamente se necesita tener un sistema de identificación del expediente, ya sea tanto el físico como el electrónico, para poder realizar estos intercambios. Cada documento electrónico incorporado en el expediente debe ser numerado correlativamente, de modo que se origine un índice digital, el cual es firmado electrónicamente conforme a ley por el personal responsable de la administración pública, a fin de garantizar la integridad y la recuperación siempre que sea preciso. Este, por ejemplo, es un aspecto que para todas las entidades de la administración pública que estaban muy poco digitalizadas, ¿no? O que estaban muy incipientes en su labor de trabajo remoto o electrónico, esta es una parte que no se le había prestado mucha atención. ¿A qué me refiero? Que no es raro, es común que en la administración pública la documentación que produce la propia administración sea registrada y almacenada, ¿no? Es decir, los oficios, las cartas, las resoluciones, etcétera, tanto internas como externas a la entidad que genere la administración pública, normalmente se archivan pues en alguna carpeta, ¿no? Y se le pone algún mecanismo de identificación respecto de un expediente en particular. Pero lo que muchas entidades de la administración pública pues no tenían era justamente un mecanismo para escanear y registrar, o mantener digitalizado y registrar lo que eran los propios, los documentos que han sido recibidos por la administración pública, escritos de los administrados o de otras entidades, etcétera, etcétera. Eso sí, ha tomado a la mayoría de entidades de la administración pública con la guardia baja, ¿eh? Sin saber muy bien cómo se hace, ¿no? Yo les voy a mostrar un ejemplo de cómo se, por ejemplo, ¿no? Se organiza de manera pues muy elemental
los archivos con esta numeración correlativa, pero en este caso solamente se refiere a información producida por la institución, ¿no? Es decir, cartas, oficios, resoluciones, actas de inspección, etcétera, que tienen que estar numerados, ¿no? Numerados, eh, para representar justamente la seguridad de la cronología que tienen todos estos documentos, ¿no? Entonces, algo similar a esto tiene que existir, pero no solamente con lo que es producido por la institución, sino tanto lo producido por la institución como lo recibido por la institución. Ahora recordemos algunas modalidades de notificación del TUO de la LEPAJ muy brevemente, ¿no? Ya sabíamos que había un orden de prelación y que arrancábamos con la notificación personal al administrado en su domicilio, ¿no? En su manito le doy el acto administrativo, la resolución, por ejemplo. El segundo, que es el que justamente nos interesa ahora, es mediante cualquier medio, fax, correo certificado o cualquier otro. Por ejemplo, ha salido un ejemplo muy sonado ahorita. Messi se ha comunicado con el Barcelona a través de Burofax, así se llama. ¿Y qué cosa es el Burofax? El Burofax es una forma de correo certificado, pero que imagínense que es como una carta notarial, o sea, hay una certeza de que se va a entregar, ¿no? Y a través de ese mecanismo es que parece que Messi va a dejar el Barcelona. Entonces, ahí, por ejemplo, ese es un mecanismo a distancia, ¿no? Que ha utilizado este personaje y que podría llegar a ser usado también por la administración pública, uno similar, ¿no? Acá no se llama burofax, correo certificado. Y el medio puede ser cualquiera siempre y cuando permita comprobar fehacientemente el acuse de recibo, o sea que el documento fue recibido y además quién lo recibe. Siempre que el empleo de cualquiera de estos medios hubiera sido solicitado expresamente por el administrado. Esa es una parte clave, ¿no? Para poder utilizar este mecanismo, los mecanismos de notificación por medios a distancia, tiene que haber sido solicitado por el administrador. El administrador tiene que haberte dado la posibilidad de que tú le notifiques por estas vías, ¿no? Bueno, y el último caso, ya habíamos visto, era por publicación en el diario oficial o en diario de mayor circulación correspondiente. E incluso, pues la autoridad puede disponer la publicación en el respectivo portal institucional si es que se cuenta con el mecanismo, ¿no? Entonces, recordado esto, entremos a la notificación electrónica. La autoridad pues no puede suplir estas modalidades ya señaladas, la personal, la que es con medios a distancia y la publicación, bajo sanción de nulidad de la notificación, puede acudir complementariamente a ellas u a otras si lo estima conveniente para que el administrado pueda tomar verdadero conocimiento. El administrado interesado o afectado por el acto que hubiera consignado en su escrito alguna dirección electrónica que conste en el expediente, puede ser notificado a través de este medio siempre que haya dado su autorización expresa para ello. Entonces, me reafirma el tema de la autorización que se necesita para ser notificado a través de una dirección electrónica. Y dice que para este caso no es de aplicación el orden de prelación dispuesto antes. Eso es bastante importante. ¿Por qué? Porque si yo tengo, obviamente, yo puedo indicar un domicilio electrónico y luego querer cambiarlo. Es decir, ya no deseo ser notificado electrónicamente o en la dirección electrónica brindada, sino que yo deseo ser notificado ya de manera presencial porque ya se levantó, digamos, los mecanismos de restricción de la pandemia. Pero, ¿qué pasa pues si entonces tengo
sea, ¿puedo hacer eso? Sí, sí, obviamente puedo hacer eso. Yo puedo cambiar mi domicilio, pues las veces que yo considere, mi domicilio procesal, las veces que yo considere correspondientes, las que me sean más convenientes. Pero si a veces tengo dos mecanismos habilitados o dos vías habilitadas, es decir, tanto la notificación electrónica como la notificación en un domicilio real, ¿no? En un domicilio físico, si tengo la notificación, la posibilidad de notificarle electrónicamente, porque tengo la autorización, porque tengo la dirección, porque me va a dar los acusos de recibo, etcétera, etcétera, puedo usarlo. Puedo usarlo, incluso teniendo, digamos, una dirección física, salvo, salvo que cuando el administrado me diga que ahora ya no desea, perdón, es decir, si el administrado me dice simplemente, ¿saben qué? Señalo como domicilio procesal X, físico, y ya tenía un domicilio digital también, previamente, al cual yo le había estado notificando. Entonces, en ese supuesto, tengo dos posibilidades, o en el físico o en el digital, y podría optar por el digital sin ningún problema, porque solamente me indicó un domicilio adicional. Otra cosa muy diferente es si me cambia el domicilio y me dice, ya no quiero, o de alguna manera me deja muy claro que no desea el domicilio electrónico, que está variando definitivamente su domicilio, que no me está dando uno adicional donde yo le puedo notificar, sino que me está dando uno en reemplazo, ¿no? Eso obviamente también puede pasar. La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico se entiende válidamente efectuada cuando la entidad reciba la respuesta de recepción de la dirección electrónica señalada por el administrado o ésta sea generada de forma automática. Entonces, la notificación está válidamente efectuada cuando la entidad recibe el acuse de recibo. Ya sea que lo haga el mismo administrado, o sea, de verdad indique recibido, o a lo mejor que ya sea un sistema automatizado, ¿no? Para demostrar que ya fue entregado y recibido en la dirección electrónica. La notificación va a surtir efectos el día que conste haber sido recibida. En caso de no recibirse respuesta automática de recepción en un plazo máximo de 2 días hábiles, contados desde el día siguiente de efectuado el acto de notificación vía correo electrónico, entonces se procede a notificar por cédula. Se pasa otra vez a los mecanismos presenciales. Para la notificación por correo electrónico, la autoridad administrativa, si lo considera pertinente, puede emplear firmas y certificados digitales conforme a lo estipulado en la ley de la materia. Bueno, ahora, por ejemplo, está siendo ya más común de lo que era antes de la pandemia, el que las resoluciones, los actos administrativos en general de la administración pública estén siendo firmados no de manera manuscrita, sino de manera electrónica, ¿no? Se ha incrementado ese uso por efecto de la pandemia. La entidad puede asignar al administrado una casilla electrónica gestionada por esta para la notificación de actos administrativos, así como para actuaciones emitidas en el marco de cualquier actividad administrativa. Siempre que cuente. ¿Hay un micrófono encendido, por favor? Ok. Entonces, la notificación de actos administrativos, así como actuaciones emitidas en el marco de cualquier actividad administrativa, siempre que se cuente con el consentimiento expreso del administrado. Esta es otra cosa que se ha estado utilizando bastante, ¿ya? Por motivos de la pandemia, y es el hecho de usar las casillas electrónicas. Ya había instituciones que las tenían implementadas, más o menos, ¿no? Y había otras que recién estaban comenzando a implementarlas. Entonces, estas entidades que recién estaban empezando a implementarlas son las que han visto incrementado, digamos, o potenciado su uso, ¿no? Básicamente una casilla electrónica funciona como un casillero,
¿no? Como un casillero físico, donde van a llegar las notificaciones. Funciona igual que las casillas tradicionales de papel, solamente que es una plataforma digital en donde van a llegar las notificaciones y el administrado, identificándose con un código de usuario, va a poder ser el único que puede ingresar a determinada casilla para ver la información que la administración pública le quiere comunicar, ¿no? Esto también requiere consentimiento expreso del administrado. O sea, el administrado va a tener que, si es que la administración pública lo tiene, solicitarle la casilla, ¿ya? Solicitarle la casilla y además dar la autorización para que se use esa casilla para notificarle los actos administrativos, ¿no? El consentimiento puede ser otorgado por vía electrónica, o sea, por correo electrónico yo podría dar mi consentimiento para que se me habilite una casilla electrónica y allí sea notificado a partir de la fecha. Mediante decreto supremo del sector, previa opinión favorable de la PCM y del MINJUS, se puede aprobar la obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica. En la sesión pasada, justamente una de las preguntas, recuerdo que tenía que ver si por un reglamento se podía establecer la obligatoriedad de la casilla electrónica. Entonces, aquí está la respuesta, ¿no? Depende. Si estamos hablando que ese reglamento es un decreto supremo que tiene la opinión favorable de la PCM y el MINJUS, entonces sí se podría aprobar la notificación obligatoria vía casilla electrónica. Este es un ejemplo muy simple de lo que es la autorización para casilla electrónica, ¿no? Autorización de domicilio procesal electrónico mediante uso de la casilla electrónica, ¿no? Donde se identificará pues el representante o la persona, el administrado directamente, ¿no? Con su documento de identidad, con su razón social, ¿no? Siempre está la parte más importante, donde se dice, autorizo de manera expresa que la casilla electrónica asignada constituye mi domicilio procesal electrónico, ¿no? Para que se me notifique electrónicamente los actos administrativos que se emitan a consecuencia de los procedimientos bajo la competencia de la entidad, así como actuaciones emitidas en el marco de cualquier actividad administrativa en la que sea parte, ¿no? Entonces, es simplemente un ejemplo de cómo puede ser la autorización para el uso de la casilla electrónica, ¿no? O también puede ser que el administrado dé su propia autorización de una manera no estándar, ¿no? O sea, no es necesario que haya un formato para dar la autorización, pero si la entidad se quiere agilizar, digamos, el trámite, no hay ningún problema. En cuanto a las modalidades de notificación, en ese caso, en el de la casilla electrónica, la notificación se entiende válidamente efectuada cuando la entidad deposite en el buzón electrónico asignado al administrado, cuando la entidad la deposite en el buzón electrónico, surtiendo efectos el día que conste haber sido recibida, ¿ya? Entonces, igual que la electrónica, el tema de la casilla electrónica, la entidad, la notificación está, ya en este caso, válidamente efectuada cuando se deposita en el buzón. Asimismo, se establece la implementación de la casilla única electrónica para las comunicaciones y notificaciones de las entidades del Estado a los administrados. Esta parte del artículo se refiere al futuro, ¿no? Que a futuro lo más deseable es que cada persona tenga una casilla única electrónica en donde el Estado le pueda notificar cualquier cosa, ¿no? Entonces, algo así, como aparte, por así decirlo, aparte de tener mi domicilio físico en mi DNI, por ejemplo, tener también el domicilio electrónico o casilla electrónica correspondiente a mi persona, de tal manera que allí podré recibir todas las comunicaciones que el Estado me pueda dar. ¿Por qué es importante esto? Porque en realidad es complicado para cualquier administrado tener múltiples direcciones en donde recibir la información, que las notificaciones o los requerimientos de la administración pública. Y si voy a tener pues
varios espacios donde me van a notificar, obviamente es más probable de que yo me descuide o haya un descuido y yo no me pueda dar por enterado del acto administrativo que me quieren notificar, ¿no? Entonces, a futuro, lo ideal va a ser tener una única casilla electrónica que va a ser nuestro domicilio digital, donde nos van a poder hacer llegar cualquier tipo de notificación y la situación va a ser pues más inmediata. Entonces, en la notificación electrónica, de lo que ya hemos visto de la normativa, podríamos tener, uno, notificación electrónica personal a correo electrónico, ¿no? Este correo electrónico es proporcionado para el administrado, Gmail, Hotmail, etc. Debe permitir el acuse de recibo automático, ¿no? La mención al correo electrónico puede ser revocada y pedirse no practicar la notificación al correo electrónico. Importante, obviamente, y siempre es motivo de dudas en la administración, es, bueno, la capacidad del correo electrónico, ¿no?, para enviar la información. Tómese en cuenta de que existen entidades de la administración pública que al momento de notificar, notifican una gran cantidad de documentos, ¿no? Es decir, de un peso considerable, ¿no? Por ejemplo, que el equivalente a, a papel, ¿no?, a documentación en papel, deba ocupar, pues, 3 memorias USB, ¿no? Entonces, 3 memorias USB de gran capacidad, ¿no? Entonces, eso es un montón de información muy pesada y que puede ser difícil que la reciba el correo electrónico del administrado, un correo electrónico Gmail, Hotmail, etc., ¿no? Por eso es que las entidades que tienen esta situación de tener, pues, expedientes muy voluminosos, por ejemplo, o demasiada información que pese mucho, o situaciones similares, tratan de optar por la casilla, ¿no? O sea, si se van a digitalizar, tratan de optar por la casilla. Sienten que tienen un mejor control y también una mayor seguridad respecto de la capacidad que tiene la casilla para recibir la documentación, ¿no?, más que la certeza que te da un correo electrónico de que no va a rebotar o que no va a ser recibido. La notificación mediante dirección electrónica oficial habilitada por la entidad. El administrado obtiene aquí gratuitamente su dirección y buzón de la entidad, con solo solicitarlo. A futuro existirá, como se dice, un domicilio electrónico único para las notificaciones de todos los procedimientos públicos. Acá hay algo importante. La notificación en casillas electrónicas es obligatoria en algunos casos. Por ejemplo, la SUNAT. La SUNAT, para notificarnos, no nos notifica en nuestro domicilio físico, sino que nos notifica su resolución en su propio sistema, al cual uno tiene que acceder, revisar y descargar la mencionada resolución, ¿no? No llega a nuestro domicilio, lo máximo que llega es un aviso al correo electrónico asociado a esa casilla electrónica de que ha llegado un nuevo mensaje, para que el administrado esté atento y pueda entrar justamente al buzón correspondiente, ¿no? Entonces, SUNAT ya desde hace bastantes años ya tiene este uso de las casillas electrónicas de manera obligatoria. En este caso, no se requiere el consentimiento porque ya se habían aprobado la obligatoriedad de estas casillas antes de las modificaciones del TUO de la LEPAJ que se hizo mediante el decreto legislativo 1452 y que son las que hemos estado viendo a lo largo de esta presentación. Entonces, la regla general siempre va a ser que yo le puedo notificar al administrado en la casilla electrónica previo consentimiento, ¿no? Pero existen algunos casos donde yo no necesito el consentimiento del administrado y le puedo notificar de manera obligatoria
en la casilla electrónica en determinados casos de entidades que ya tenían instaurado este sistema antes de que la LEPAJ se abocara vía modificación a estos temas de la notificación electrónica, o se abocara en todo caso en mayor desarrollo, ¿no? Y está la notificación por comparecencia a la sede electrónica de la entidad. Es el acceso del interesado debidamente identificado al contenido de la actuación administrativa correspondiente a través de la sede electrónica o un portal de acceso público. A la sede electrónica se refiere a eso, al portal institucional, ¿no? Por lo tanto, aquí los actos no son que no se notifican, sino que se publican, ¿no? Pero se publican en esta plataforma de la institución, ¿no? Entonces uno tiene que acudir a esa plataforma. Existe, pero definitivamente los mecanismos a la fecha pues, más utilizados por las entidades son la notificación electrónica personal a un correo electrónico o la notificación a una dirección electrónica oficial que haya sido habilitada por la entidad, le hace una casilla electrónica. Muy bien, eso sería todo respecto de la presentación y por supuesto si tienen alguna pregunta, gustoso de absolverla. Le agradecemos, doctor, por su exposición tan interesante y oportuna. A los participantes que quieran realizar una pregunta, realizarlo en el chat, por favor. Hay una pregunta de parte de Silvana Alvarado. Ella consulta, teniendo en cuenta el principio de no repudio, ¿cómo se podría evidenciar esto? ¿Sería necesario, por ejemplo, que el administrado haga una declaración jurada señalando que los archivos enviados son iguales a los documentos que tienen físico? No, o sea, el no repudio es lo que yo ya firmé, lo que yo ya documenté, lo que ya firmé, yo no puedo desdecirme. O sea, yo no puedo decir, yo no fui el que firmó, yo no fui el que dijo eso, yo no fui el que firmó eso, porque ya está documentalmente registrado y firmado digitalmente, así que se sabe perfectamente quién lo aseveró, quién lo afirmó, quién lo dijo. No es necesario que haya pues, declaraciones juradas adicionales al acto mismo de hacer la firma digital para indicar que los documentos sean pues idénticos a los que se están presentando, ¿no? O sea, porque se entiende que los documentos presentados son justamente el original, ¿no? Y respecto de ese original, o sea, se entienden como si fuera el original, como si fuera el mundo físico. Y en ese sentido no es necesario estar acreditando que un documento es pues, certero o preciso, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna consulta? Hay una pregunta de parte de Dalia García. Ella consulta, buenas noches. Si el emplazado es un procedimiento, si el emplazado en un procedimiento administrativo no sea persona, a pesar de haber sido válidamente notificado, aún así podría impugnar un acto administrativo y llevarlo al proceso contencioso administrativo. A ver, voy a revisar en el chat. Dice, a ver, si el emplazado en un procedimiento administrativo no sea persona, a pesar de haber sido válidamente notificado, aún así podría impugnar el acto administrativo y llevarlo a proceso contencioso administrativo. O sea, que no sea una persona, a pesar de haber sido válidamente notificado. O sea, sí, o sea, ¿a qué me refiero con esto? Yo no soy persona natural o jurídica, pero soy un sujeto pasible, ¿no? De atribuírseme responsabilidades o quizá derechos
Entonces, si soy ese tipo de sujeto, ¿no? Si soy una persona que, bueno, no una persona, pero si estoy sujeto a la posibilidad de que me haya responsabilidad, ¿no? Lo notifico, ¿no? Lo notifico válidamente, dice quien la pregunta, y puede... Ah, sea persona. Ah, ya, ok, ya. Entonces, el emplazado en un procedimiento administrativo no sea persona, ¿no? Pese a haber sido válidamente notificado. Si aún así podría impugnar el acto y llevarlo a proceso contencioso administrativo. Sí, sí se puede. O sea, porque finalmente lo que yo voy a... ya estoy válidamente notificado. Entonces, no voy a poder decir yo que fui incorrectamente notificado y que por eso nunca me apersoné al procedimiento. ¿Ya? Pero es posible que yo termine impugnando el acto administrativo. Claro, obviamente habré perdido la oportunidad de presentar mis descargos de manera anterior, ¿no? O sea, cuando recién se inició el procedimiento, pero la posibilidad de impugnarlo sí está y incluso llevarlo a contencioso. O sea, no va a tener que ser necesario, digamos, el apersonamiento previo para poder realizar alguna impugnación del acto, ¿no? Lo que sí, nuevamente, ¿no? Como en la pregunta ya se establece que está válidamente notificado, pues la impugnación no podría tener que ver con no estar válidamente notificado, ¿no? Dice, a ver, veo otra. Si es que no han dado su autorización para realizar la notificación por medio electrónico inicialmente, pero posteriormente manda un correo solicitando que se le notifique por correo. ¿Es válida la notificación? Ya, entonces, originalmente la persona no ha dado su autorización para que se le notifique por medio electrónico, pero posteriormente manda un correo para que se le notifique por correo, ¿ya? Eso sí se puede hacer. O sea, yo puedo dar mi consentimiento expreso eh, a través de correo electrónico y ese consentimiento es justamente para que se utilice algún tipo de dirección electrónica como mi domicilio electrónico. Entonces, eso va a estar bien, ¿no? Eso va a estar bien. A ver, tengo otra que dice, en un caso ingresaron un recurso de apelación y en este caso Mesa de Parte le dio 2 días para subsanar la presentación de los anexos, ¿ok? No obstante, tampoco Mesa de Partes cumplió con el requisito de consignar la firma de quien presentó el documento. Tampoco Mesa de Parte cumplió con el requisito de consignar la firma de quien presentó el documento. Tiempo después lo pasaron al órgano competente. En ese caso, ¿cuál es tu opinión respecto a si el documento, pese a haber sido observado, se entiende presentado y si corresponde al órgano elevar el recurso de apelación? A ver, dicen, ingresaron un recurso de apelación, claro. Y en Mesa de Partes le dio 2 días para subsanar la presentación de anexos. Dice, no obstante, tampoco Mesa de Partes cumplió con el requisito de consignar la firma de quien presentó el documento. A ver, si entiendo bien las circunstancias, había un problema adicional, entiendo, en la presentación del recurso de apelación. Es decir, adicionalmente a faltarle los anexos que había ofrecido, tampoco tenía la firma del documento. Al menos eso creo entender del ejemplo, ¿no? Y bueno, luego se pasa al órgano competente, al que tiene que declarar fundada e infundada la apelación, ¿no? Entonces, si se entiende por presentado y si corresponde al órgano elevar el recurso de apelación. Ah, si es al órgano que eleva al órgano resolutivo. A ver, si
entiendo que también en el ejemplo sí llegó a subsanar la presentación de los anexos, ¿no? Sí los llegó a presentar con el plazo que se le dio, pero el problema subsistía por la firma. Ah, no, dice, nunca respondió el administrado. Ah, ya, o sea, no presentó los anexos y tampoco tenía firma la apelación que se estaba presentando. ¿Mm? Ah, y mesa de partes es el que hizo, es quien no hizo firmar al administrado. Alfred, si me permites ahí solamente una aclaración respecto a ese caso. Ajá. Al momento de que Mesa de Partes recepciona el documento, Ujú, este documento, si es observado, la propia norma establece de que aquel que está haciendo la presentación debe firmar ese cargo donde le estás haciendo una observación, con ujú. lo cual, si bien le otorgas 2 días para la presentación de esos anexos, debería consignar o llevar la firma de quien presente esa documentación como constancia de que la administración le ha puesto esa observación a efectos de que lo subsane. Ujú. Solo eso quería agregar. Ya, ya, ya. Este, ok. Entonces, si el documento pese a ser observado, se entiende por presentado y si corresponde al órgano elevar el recurso de apelación. Yo me inclinaría, aunque es discutible, yo me inclinaría a pensar que sí se debe elevar al órgano el recurso de apelación, ¿no? Finalmente hay una apelación o un intento de apelación del administrado por ese documento y yo, a lo mejor pecando de muy garantista con el administrado, yo entre la duda, si quieres, o entre la disyuntiva, entre aceptarlo y no aceptarlo, yo me inclinaría por sí aceptarlo y que así ya no haya ningún riesgo de que en algún momento me cuestionen de que ha habido pues algún tipo de afectación a su derecho de defensa o alguna infracción procedimental. Eh, en principio, en este caso, yo pensaría que yo en lo particular me inclinaría a que sí se eleve el recurso de apelación. Dice, en los procedimientos trilaterales, las audiencias de conciliación realizadas por medios virtuales, ¿qué requisitos deben cumplir para considerarse válidas? Bueno, no hay muchas respuestas que se puedan dar de manera absolutas al respecto, o sea, respecto de las audiencias de conciliación por medios virtuales, o en realidad en general de cualquier audiencia. O sea, tendrían que cumplirse los mismos requisitos que para todas las audiencias, ¿no? Tienen que estar bueno, no va a poder haber audiencias si es que no están las partes involucradas, ¿no? Las partes supuestamente interesadas en conciliar, ¿no? O sus representantes legales, ¿no? Y que sus representantes legales obviamente estén debidamente autorizados. Normalmente también antes de una audiencia se solicita a, la, a las personas que van a participar de la audiencia, conciliación o de otro tipo, que, este, que indiquen quiénes se van a presentar, así como posiblemente se les dé una indicación de cuánto tiempo va a estar disponible o cuál va a ser la estructura que se va a seguir en el caso de una conciliación, ¿no? En cuanto a elementos técnicos, probablemente sigan las mismas dudas de si debe tener la cámara prendida, debe tener la cámara apagada, qué sistema utilizar, eh, pero no hay nada definitivo. En principio tendría que seguirse simplemente las mismas exigencias que para una audiencia física tradicional. ¿Mm? Ajá, acá veo otra. ¿Qué opinas sobre que se notifique electrónicamente a un administrado que ha señalado expresamente que se le notifique a su domicilio procesal, teniendo en cuenta que a través de un acto administrativo el órgano competente ha motivado las razones de dicha notificación?
A ver, notificar electrónicamente a un administrado, pero que expresamente, señalado expresamente que se le notifique a su domicilio procesal, teniendo en cuenta que a través de un acto administrativo el órgano competente ha motivado las razones de dicha notificación. Bueno, a ver, primero sería interesante saber cuáles han sido las razones que ha tenido el órgano para realizar la notificación de dicha manera, porque podrían nuevamente pasar dos cosas. Podría ser de que el administrado, teniendo un domicilio electrónico, ha señalado adicionalmente un domicilio físico, un domicilio procesal, ¿no? Y en ese caso, podría notificarlo válidamente en el domicilio electrónico. Vale, ¿no? La ley me dice de que el orden de prelación justamente ya no se aplica en este caso. Salvo, claro está, que el administrado lo que me haya dicho es que su domicilio procesal va a ser ya el físico y ya no señalar, desconocer, digamos, como domicilio válido el domicilio electrónico que tenga, ¿no? Entonces, depende. Me imagino que el órgano competente probablemente lo que motivó o las razones por las que motivó dicha notificación electrónica ha sido porque no estaba negada la posibilidad de notificar electrónicamente y solamente lo tomó como un domicilio adicional, el domicilio procesal físico. Dice, si se ha notificado un acto administrativo mediante WhatsApp, comunicando la suspensión de un contrato, ya, sin haberse autorizado dicho medio, la administración pública podría alegar un supuesto de saneamiento de notificación defectuosa, ya que el destinatario tomó pleno conocimiento del contenido del acto. Bueno, sí se puede dar, o sea, la importancia de la notificación o las normas sobre la notificación, lo que más quieren resguardar es la posibilidad de que el administrado tome conocimiento del acto administrativo que se le quiere comunicar. Esa es la esencia de las reglas, ¿no? Quieren asegurarse, poner reglas que traten de asegurar que el administrado ha tomado conocimiento. Y dentro de estas posibilidades está que el administrado expresamente indique que ha tomado conocimiento o que indique a través de ciertas manifestaciones de su voluntad, ¿no? Como por ejemplo impugnando, que demuestren indubitablemente que sí ha tomado conocimiento. Entonces, el administrado podría reconocer que fue notificado a través de WhatsApp como medio electrónico, sí podría, ¿no? Eso haría válida la notificación, a pesar de que originalmente el administrado no lo haya solicitado, ¿no? Entonces, sí se podría. Doctor, creo que ya no hay más consultas, ¿no? Podemos cerrar el segmento de preguntas. Sí, perfecto. Bueno, les agradezco a todos su atención, sus preguntas, ¿no? Su participación. Eso quería decir. Muchísimas gracias a usted, doctor. De verdad le agradecemos inmensamente por participar en este curso y compartirnos sus conocimientos, ¿no? Entonces también queremos agradecer a los participantes y recordarles que en la siguiente sesión se llevará el tema de procedimiento de parte, aprobación automática y evaluación previa. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y nos vemos en la siguiente sesión. Mil gracias, doctor. Buenas noches con todos. Buenas noches.